Buenos días, compañeros. Lo prometido es deuda, ¿verdad? Teníamos una clase que van a trabajar de manera asíncrona para no atrasarnos con la finalización del curso, la cual pertenece o fue de la fecha del sábado anterior, que fue la fecha, les voy a decir acá, 12 de junio, ¿verdad? Este va a ser el video de la cobertura de esa clase. Resulta, compañeros, que hasta el momento nosotros tenemos un buen conocimiento o manejamos ya algunas buenas prácticas en cuanto a cálculo de ampacidades para circuitos tanto ramales como de acometida. También conocemos ya varios diagramas que hemos visto a lo largo de este módulo de capacitación virtual. Pero no hemos trabajado, señores, y no conocemos nada de materiales eléctricos para instalaciones de interiores a nivel residencial. ¿Cuáles son algunas de las prácticas y características que estos tipos de materiales tienen? Entonces, es muy importante para mí compartirles a ustedes este video de una breve introducción de materiales eléctricos. La tecnología ha avanzado bastante y está constantemente cambiando, lo que hace que nos facilite muchísimo la instalación, ya al punto que casi que no tenemos que hacer empalmes, sino que utilizamos herramientas para hacer los empalmes y también conectores y demás que se han desarrollado. Se ha desarrollado una tecnología que nos permite tener mayor seguridad, nos permite tener una mayor facilidad de instalación y también se han utilizado o se han desarrollado diferentes tecnologías para aplicaciones particulares respecto a lo que la labor de campo concierne, ¿verdad? Entonces los voy a llevar a través de este video y esta presentación por un recorrido de algunos materiales que creo es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Que vayan asimilando para que a la hora que tengan que cotizar un trabajo o simplemente tengan que trabajar con algún material en particular, pues sepan y conozcan las características que este mismo posee, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que tenemos para hoy, para este video. Es muy importante conocer que el alma de cualquier instalación eléctrica está basada en los conductores eléctricos. Obviamente un factor importante también que no les estoy mencionando es el tema de la protección eléctrica, ¿verdad? Del disyuntor del circuito ramal, pero sin un material o sin un conductor eléctrico, pues no tenemos alma, no tenemos vida, ¿verdad? Entonces, de la parte que nos interesa analizar, compañeros, es eh, para mí importante mencionarles que cualquier material eléctrico es el que tiene la capacidad de conducir la electricidad, ¿verdad? Normalmente en instalaciones residenciales vamos a ver que están formadas por conductores, usualmente de cobre, aunque ahora estamos usando de aluminio también por un tema de costo, y tienen un aislamiento de cloruro de polivinilo, como lo dice ahí, de PVC, ¿verdad? Esto evita que el cable pues haga conducción entre el instalador. Les recuerdo también, aprovechando que lo estoy mencionando, que nunca debemos trabajar en caliente, ¿verdad? En la medida de lo posible tratemos de desconectar el circuito por un tema de seguridad de nosotros mismos y obviamente después de eso instalar, ¿verdad? Dice por ahí que puede ser un alambre de una sola hebra. Esto ya no se utiliza. Actualmente utilizamos cables que es formado por multihilos o 7 hilos, ¿verdad? Y como les decía antes, normalmente el material más usado es el cobre o el aluminio. Algunos de los estándares de colores que está puesto ahí, porque esta presentación es de otra persona, de autoría de otra persona, pero los colores que debemos utilizar por un estándar, ¿verdad? Son para la línea de neutro, vamos a utilizar color blanco siempre. Para las líneas de alimentación o las fases, ¿verdad? O las líneas vivas, vamos a utilizar rojo, azul o negro. Y para la puesta a tierra, normalmente nosotros utilizamos el color verde. Esos son los estándares de los cableados a nivel nacional. También una recomendación es utilizar los conductores eléctricos de buena calidad, certificados UL. ¿Qué significa UL? UL significa que ellos pasaron por pruebas de laboratorio que certifican su calidad y su vida útil, ¿verdad? Entonces siempre trabajemos con materiales certificados que sean UL. Ahora bien, hay tablas que ya conocemos, ¿verdad? Como la tabla del NEC,
Esto hace referencia a otra tabla, pero hay tablas que nos hacen referencia a la ampacidad de cada uno de los conductores, ¿verdad? Esa tabla la podemos referenciar en el NEC. Esa tabla nos dice respecto al calibre y la temperatura y el tipo de cable, cuál es la ampacidad máxima que va a permitir. Recordemos, señores, que no deberíamos trabajar nunca sobre el límite de la ampacidad máxima, ¿verdad? Esto para no forzar y no deteriorar la vida útil del conductor. Siempre deberíamos trabajar en un margen un poquito más para abajo. Digamos, si se van a la tabla, van a ver que, por ejemplo, un cable número 2 me puede soportar en formato o en tipo THHN a una temperatura de 75 grados Celsius hasta 115 amperios. Entonces, yo les diría a ustedes que trabajemos en un margen de hasta 100 amperios, 110 amperios sobre ese conductor como un tope máximo, ¿verdad? Esto con el objetivo de brindarle una mejor calidad a la instalación y no llevarla al extremo, ¿verdad? Partiendo desde esta filmina, entonces, compañeros, nos interesa conocer de nuestros elementos conductores, cómo están construidos, ¿verdad? Entonces, como ya les mencioné anteriormente, la base de la instalación eléctrica, pues son los conductores que nos van a permitir el flujo de la corriente, ¿verdad? La principal función de los conductores es la distribución y el control de la energía eléctrica para los diferentes dispositivos de nuestra instalación. Como ya les mencionaba, compañeros, entonces resulta que nuestra mayor cantidad de conductores, para no decir que todos, están construidos de tres partes fundamentales, que son la cubierta protectora, el alma conductora y un aislante, ¿verdad? En el caso del alma conductora, vamos a hacer referencia a la parte que lleva toda la corriente de consumo, ¿verdad? O sea, por las partes que estamos viendo en azul no fluye absolutamente nada de corriente, ¿verdad? Lo podemos tomar sin ningún problema, pero por el núcleo de cobre, sea en alambre o sean múltiples cables, multihilo, ¿verdad? Es donde está todo el centro o toda la concentración de corriente eléctrica. Normalmente estos conductores van a ser de cobre o aluminio, ¿verdad? Ahora sí, la segunda parte que es importante conocer, como lo estamos viendo en el diagrama, es la parte aislante. Y la parte aislante simplemente se encarga de separar o aislar el flujo de corriente que tenemos en el núcleo del exterior. Esto con el objetivo de que podamos evitar cortocircuitos y electrocución, ¿verdad? Además de que no nos es viable poner conductores expuestos en una canalización donde van más conductores, ¿verdad? Normalmente este material aislante está construido de termoplástico o hule, ¿verdad? Y por último, en la parte más externa del conductor, ¿verdad? En esta partecita que ya estamos hablando, del tercer nivel, digamos, básicamente es una capa protectora, como su nombre lo dice, perdón, que se encarga de proteger tanto el material aislante como el alma conductora, o sea, como el núcleo de conducción, contra todos los daños físicos o químicos que pueden haber en el ambiente. Esto quiere decir que cuando nosotros lo estamos, por ejemplo, sondeando y lo estamos jalando, que peguen un filo y no se nos descubra la parte conductora, ¿verdad? No todos los conductores eléctricos la traen esa cubierta protectora. Es aquí donde radica la diferencia entre materiales de buena calidad y materiales de una calidad un poquito inferior. Normalmente esto se construye de nylon o el alma o la cubierta protectora va a variar dependiendo del ambiente en el que el conductor se vaya a utilizar, ¿verdad? Un tema importante también que ya conocemos y que hemos analizado, pero no lo hemos descrito teóricamente, es el calibre del conductor. Y cuando hablamos del calibre del conductor, señores, estamos hablando de la sección transversal, o sea, tomando el cable y cortándolo, haciéndole un corte, este círculo, este frente que nos queda del conductor, ese es el calibre del mismo, es el área de sección transversal del cable y se puede expresar en milímetros cuadrados o bajo la norma americana que es AWG. Para la norma AWG o lo más grande que vamos a poder visualizar es 4 ceros
de ahí bajamos a 3 ceros, 2 ceros, 1 cero. En este país no utilizamos números impares, entonces de un 0 saltaríamos a cable número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, que es el más delgado que utilizamos en instalaciones eléctricas. Entonces vean que aunque el calibre sea un número mucho mayor, eso quiere decir que es mucho más delgado el cable, ¿verdad? Es una nota ahí que tenemos que tener. Y luego de eso, luego de 4 ceros, utilizamos una medida que se llama circular mil. Es una medida, ¿verdad? Y ya estamos hablando de 250, 400, 500, 600, mil circular mils, ¿verdad? Esos son ya para aplicaciones un poco más industriales. Características que tienen los conductores que ya conocemos, por ejemplo, la ampacidad, que es la capacidad de conducción de corriente bajo las condiciones que ya se describen en las diferentes tablas del NEC, ya sean de temperatura, cantidad de conductores, entre otras. Y como ya les mencioné anteriormente, es importante no utilizarlos al máximo, ¿verdad? No llevarlos hasta el tope máximo. Y algunas clasificaciones de conductores son las que están descritos en este cuadro que estamos viendo. Normalmente nosotros vamos a utilizar para instalaciones residenciales cables de tipo TH-HN, ¿verdad? Que son plásticos, bueno, cableados con plástico, con recubierta de plástico, que es resistente al calor y a la propagación de nylon. Normalmente se utilizan en lugares secos. Si tuviéramos que utilizar en alguna aplicación que tenga lugares húmedos, por ejemplo, entonces tenemos que buscar cables, ¿verdad? Como RHW, el RHW, el TW, por ejemplo, y entonces compramos el cable dependiendo la necesidad del ambiente que tengamos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente filmina. En estas filminas siguientes vamos a hablar de los tipos de cables eléctricos y su aplicación, ¿verdad? En las instalaciones eléctricas, compañeros, existen diversas formas en las que podemos distribuir la energía eléctrica a lo largo de toda la instalación. Y obviamente también tenemos diferentes condiciones que nos permiten utilizar cierto tipo de cableado eléctrico. Es por esta razón que hay cableados que son utilizados para zonas aéreas, zonas subterráneas, equipos industriales, equipos domésticos, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos cables de distribución aérea que puede ser como el cable de 3 o 4 hilos, el triplex o el serie 8000, que normalmente se utiliza de aluminio, ¿verdad? Este es un tipo de cable que tiene una recubierta de termoplástico o polietileno o PVC, ¿verdad? Y lo que estamos hablando es de 3 cables, ¿verdad? Que están entrelazados entre ellos, dispuestos de forma helicoidal, o sea, esa forma helicoidal es como están construidos, y tenemos un cable neutro o mensajero que normalmente no tiene aislante. Este es el cable que vemos normalmente. Este tipo de cable normalmente se usa para la distribución de manera aérea, ¿verdad? De energía en baja tensión. Lo podemos utilizar en algunos casos como el enlace de acometida aérea para servicios secundarios o en alumbrado general en el caso de tener una servidumbre, ¿verdad? Tenemos otros cables que son multiconductores, donde el cable está compuesto o el alambre principal está compuesto por 2 o más conductores y son normalmente hechos de cobre suave, o sea, multifilar. Tienen cada uno de ellos por sí mismos, que es como el ejemplo que estamos viendo en la imagen de esta presentación, un aislante, ¿verdad? Y están identificados por colores. Normalmente vienen recubiertos por una capa más gruesa de PVC y algunas de sus aplicaciones son para equipos industriales, alimentaciones trifásicas, motores, equipos comerciales, entre otras, que son las que vamos a mencionar. Está por ahí cable TSJ, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vean, compañeros, que en este caso, en esta filmina, les muestro un tipo de cable que se llama Armoflex. Es de los más recientes que se han desarrollado, al menos eso es lo que yo sé, ¿verdad? Este tipo de cable soporta aplicaciones de hasta 600 voltios con una temperatura en un ambiente seco de hasta 90 grados Celsius, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunas aplicaciones que están permitidas? Pues está permitido para el alambrado de edificios y construcciones
centros comerciales, hoteles, hospitales, cines, teatros, auditorios, entre otros, sustituyendo, ¿verdad?, el tubo rígido o el tubo flexible conduit y el proceso de alambrado manual, que es la instalación de la tubería, el sondeado de los 3 hilos conductores. Normalmente lo vamos a utilizar en paredes y techos falsos. Se utilizan para circuitos de fuerza, o sea, motores, alumbrado, control y señalización, para tipos de acometidas, alimentadores y circuitos derivados, y también lo utilizamos en cualquier otro tipo de canalización aprobada por la norma mexicana NOM-001 CD 1999. Recordemos que nuestro Código Eléctrico Nacional, aunque está basado en el Código Eléctrico estadounidense, tiene una tropicalización o una adaptación del Código Eléctrico Mexicano. A continuación, en la siguiente filmina, les voy a hablar de la aplicación de otro tipo de cableado. En esta filmina, compañeros, vamos a hablar de la aplicación del cable TSJ o TGP, que es el más recomendado actualmente. ¿Qué es el cable TSJ o TGP? Bueno, es un cable que está formado por 2, 3 o 4 conductores de cobre en construcción flexible, o sea, multihilo. Cada uno de estos conductores tiene un aislamiento individual de PVC y está identificado por colores en negro, azul, gris, blanco, verde, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cable y el fabricante. Y por último tiene una cubierta exterior de PVC. La cubierta exterior puede ser estriada o lisa. En el caso del cableado TGP, vamos a ver, compañeros, que tiene, permítanme un segundo, tiene un recubrimiento adicional, ¿verdad?, de protección al conductor. Algunas de sus aplicaciones son en el suministro de energía eléctrica de baja tensión para diferentes aplicaciones como computadoras, aspiradoras, taladros, electrodomésticos, o algunas aplicaciones del fabricante, por ejemplo, que dicen que gracias a su resistencia al aceite y elementos externos puede ser utilizado para la conexión de motores, circuitos industriales, ramales en general y estaciones de servicio. También nos menciona por ahí que puede ser utilizado para alimentación de bombas de pozo profundo y para ser aislados en las aplicaciones, instalados en las aplicaciones donde el artículo 336.10 del NEC nos lo permita. Otra aplicación aprobada es en cielos suspendidos, no suspendidos o expuestos, en bandejas de luminarias o en salidas de cajas de conexión y en circuito. Esto significa, compañeros, que si nosotros, por ejemplo, estamos con la tubería de una instalación residencial y estamos en una caja, llegamos a una caja octogonal como esta que les estoy dibujando, ¿verdad? Y resulta que aquí tenemos una salida para una luminaria. Nosotros podríamos instalar un conector de TSJ o un conector de TGP y hacer esta conexión entre la luminaria y el retorno y la línea de neutro, ¿verdad?, con cable TSJ o TGP, ¿verdad? Y esto nos facilita montones la aplicación y la instalación de este tipo de salidas, ¿verdad? Normalmente yo las utilizo solamente para las aplicaciones o para las últimas terminaciones, las colas de conexión. Nunca recomendaría dejar el cableado de TSJ o TGP internamente en una tubería, ¿verdad? Porque no está diseñado para trabajar de esta forma por cuestiones de temperatura. Entonces es importante que tengamos claros cuál es la aplicación. Dentro de la tubería usamos cable THHN de distribución normal, ¿verdad? Cada uno de esos conductores, y sacamos empalmes desde las cajas de distribución que han sido diseñadas para tal fin. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando con las presentaciones. Otro elemento que es también importante, ¿verdad?, son las cajas para tableros de distribución eléctrica, o lo que comúnmente llamamos, compañeros, las famosas cajas de breakers, ¿verdad? Algunas de estas cajas están construidas de fierro o de hierro. Pueden estar también construidas de resina plástica y pueden ser para uno o varios interruptores. El diseño depende de la cantidad de circuitos para la que la queramos poner a trabajar.
Normalmente se pueden instalar de forma empotrada o de parche, que es de sobreponer en pared. Y la función principal de este tipo de tableros es alojar los interruptores termomagnéticos a la barra de alimentación, ¿verdad? A la barra de fase o al riel en el caso de que sean barras de conexión de riel, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos ejemplos y cabe recalcar que, bueno, normalmente en este país conseguimos Square D y Cutler Hammer o Eaton. Cada una de ellas tiene su diferente diseño de construcción, por lo que los breakers para Square D no nos van a servir en una caja CH ni viceversa, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro cuál es el diseño y cuál es la caja seleccionada. También en la mayoría de los casos, las cajas de breaker, como se los voy a dibujar acá, o las cajas de distribución, tienen la disposición de las líneas como en forma de pata de gallo, ¿verdad? Y L2. Esto es un diseño de construcción específicamente para el tema de balanceo de cargas, porque cuando nosotros compramos un breaker de estilo doble, voy a coger otro lápiz de color, y lo conectamos a la caja, vamos a tocar esta barra en un extremo y esta segunda barra en un extremo, ¿verdad? Entonces instalamos un breaker doble acá, lo que quiere decir es que le ponemos carga tanto a la barra 1 como a la barra 2, o sea, a la línea 1 como a la línea 2. Por eso la disposición de ese intercruzado que les estaba mencionando como de pata de gallo, ¿verdad? Es importante tener claro la construcción, la marca, la calidad y el tipo de caja que queremos, porque recordemos que este es el centro o es el corazón de nuestra instalación eléctrica. También es importante dimensionar la caja de manera adecuada a la cantidad de circuitos eléctricos que vamos a instalar y siempre tener un porcentaje de crecimiento. Qué sé yo, recomendablemente pueden ser de 2 a 4 circuitos que queden libres de la instalación de 2 a 4 breakers más para una caja de distribución de una residencia. Obviamente, en cuanto más diseñemos por encima del original, pues es un costo económico que hay que valorar. Pero siempre es más caro tener que instalar una caja adicional para tener que conectar uno o dos circuitos que nos hicieron falta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante pensar en el redimensionamiento, ¿verdad? Y en un diseño mayor a lo necesario para la caja de breaker. Obviamente sin sobrepasar la cantidad de cargas que tenemos que puede soportar nuestra cometida principal y sin sobrepasar, ¿verdad? La cantidad de espacios que tenemos disponibles. Cajas octogonales o cajas cuadradas, ¿verdad? Son cajas de aplicaciones de distribución de nuestra instalación eléctrica para realizar empalmes. Normalmente son de hierro galvanizado o pueden ser de PVC en el caso que sean plásticas. Normalmente en sus costados todas tienen perforaciones que son tapas para remover para poder instalar el conector que nos va a enlazar con la tubería o con la canalización dispuesta para. Eh, Normalmente se usan para salidas de alumbrado, cajas de paso o cajas de derivaciones. Como les digo, es acá en estas cajas donde quedan los empalmes. Normalmente o evitamos del todo, dejar empalmes dentro de las diferentes tuberías. Hay de 4 pulgadas, con 1,5 de profundidad, hay cajas doble fondo, hay cajas que son octogonales con huecos en 4 costados, con huecos en los 8 costados. Cada una de estas cajas tienen sus diferentes tapas, ¿verdad? Para protegerlas. Y como dice ahí, la caja de salidas en un sistema de alumbrado es la caja donde se toma la energía para alimentar el equipo que se va a utilizar, al igual que para hacer los empalmes de circuitos ramales de tomacorrientes. Es importante recordar que las cajas deben ir conectadas o con su puesta a tierra, ¿verdad? Para protección del instalador. Eh, en el caso de las cajas plásticas, pues tienen en algunos casos, como lo vemos ahí en la imagen, como unas grapitas de protección a los tornillos, nada más. Si la caja es completamente plástica, pues obviamente no podemos aislarla, no tiene sentido conectarla a la puesta a tierra.
Hay cajas y tapas octogonales, hay cajas y tapas redondas, hay cajas y tapas cuadradas, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación que nosotros queramos tener, es el tipo de caja que vamos a utilizar. Este tipo de cajas, como les menciono, son las cajas que nos permiten distribuir las diferentes líneas eléctricas y nos permiten en ellas tener los empalmes, ¿verdad? Nunca utilizamos cajas rectangulares para realizar empalmes. Normalmente los vamos a realizar dentro de las cajas octogonales, que son cajas dispuestas para esta función. Dándole más seguimiento al tema de las cajas, ¿verdad? Tenemos las cajas rectangulares. Y estas cajas rectangulares, ahora sí, pueden ser en plástico también o pueden ser en metal. Y son aquellas cajas que nos permiten tener la salida de la aplicación final. En este caso pueden ser interruptores, apagadores, pulsadores para timbres, tomacorrientes, conexiones para TV, conexiones telefónicas, intercomunicadores, conexiones de red y todas las que ustedes se puedan imaginar. Normalmente están fabricadas de metal o de PVC y su medida tiende a ser de 106 de alto por 71 centímetros de 71 milímetros, o sea, 7.1 centímetros de ancho por 52 milímetros de fondo. Estas cajas normalmente se instalan sobre paredes o pisos para aplicaciones sobre superficies, ¿verdad? Y son diseñadas estrictamente para recibir el accesorio que va a ser manipulado por el usuario final. Normalmente, señores, nunca vamos a utilizar estas cajas rectangulares para hacer empalmes ni para dejarlas como cajas de paso en el cielo raso o en el techo. No. Esa aplicación no es para la que fueron diseñadas. Empalmes y cajas de paso, ¿verdad? Sean de pared o sean aéreas en la instalación del cielo raso, cajas octogonales, cajas para salidas, ¿verdad? Cajas rectangulares. En el caso de aplicaciones, como por decirlo así, tomas 220, pues entonces podemos comprar cajas de tamaño más grande, que son cajas cuadradas o cajas octogonales, que casi nunca son funcionales. Es mejor comprar cajas cuadradas que venden la placa para montar el toma 220 y que sean de doble fondo. El doble fondo nos permite tener una mejor seguridad en cuanto al espacio o el distanciamiento del tornillo del conector y el fondo de la caja, que normalmente es metálica, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay diferentes tipos de cajas para las salidas, diferentes tipos de aplicación, solo tenemos que tener cuidado en utilizarlas de manera correcta. Ahora bien, ya hemos hablado de las salidas, hemos hablado de los conductores, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de la canalización y normalmente nos vamos a referir a la canalización como todo lo que tiene que ver con tubería y un accesorio que es fundamental, las curvas plásticas. Eh, Normalmente la tubería puede ser un elemento de forma tubular, o sea, redondo, ¿verdad? Que puede ser hecho de fibra, de PVC o metal. Normalmente tiene aislación eléctrica, no sufre corrosión en el caso que estemos hablando de PVC. Pueden fabricarse de diferentes medidas, 5 octavos, 1/2, 3/4, 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas y normalmente tienen un largo de 3 metros. Las curvas, perdón, el fabricante normalmente las fabrica a 90 grados, aunque actualmente podemos conseguir de 45 grados también. Accesorios adicionales que no están aquí mencionados, pero que tenemos que contemplar son las uniones que se utilizan para unir dos tubos, claro está, por su nombre. Conectores, que son las terminaciones que se hacen hacia la caja, que permiten tener una conexión mecánica con los diferentes huecos que tienen las cajas, ya sea de distribución de circuitos, las cajas de breaker o las cajas de empalme o cajas de paso. Y normalmente se utilizan para todo tipo de instalación empotrada o visible. Vamos a ver en diapositivas más adelante diferentes tipos de cable, de tubos, perdón, y diferentes tipos de aplicaciones. Lo que tenemos que tener mucho cuidado y que ya lo sabemos, señores, es que dependiendo la cantidad de conductores, tenemos una tabla de referencia en el NEC que nos dice cuántos conductores pueden pasar por el grueso de una tubería que vayamos a instalar, ¿verdad? No quiere decir que porque sea una tubería de media, yo puedo meter 3 cables número 4, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ya los diseños eléctricos están hechos, nosotros simplemente tenemos que conocer la aplicación de la norma, ¿verdad? Para el diseño
correcto de nuestras tuberías y tenemos que conocer la aplicación del tipo de tubería para que cumpla con la vida útil para la que fue diseñada. Ok, cuando hablemos, compañeros, de canalizaciones eléctricas, tenemos que recordar que las canalizaciones eléctricas están fabricadas para adaptarse al ambiente donde requiramos llevar un cableado eléctrico, ¿verdad? Es por eso que podemos encontrar aplicaciones de canalización que van a ser empotradas, por ejemplo, que vamos a instalar en techos, suelos o paredes, que van a estar en superficies, que van a estar al aire libre, que van a estar en zonas con vibración, en zonas húmedas o lugares subterráneos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del material del que esté construido la tubería, se pueden clasificar como metálicas y no metálicas. Las no metálicas normalmente están construidos de materiales termoplásticos como el PVC o el polietileno. Y en el caso de los conductores metálicos para aplicaciones de electricidad residencial, se fabrican en acero, hierro o aluminio. En el caso, por ejemplo, de aires acondicionados, sé que se usan tuberías de cobre, ¿verdad? Que no es la aplicación de instalaciones residenciales, ¿verdad? Para no cometer o caer en ese error. En el caso de la que estamos viendo en la filmina, que es tuberías de PVC, bueno, les voy a comentar que el PVC es un material que es termoplástico. Viene de un derivado de varios polímeros y viene de vamos a ver, su nombre científico del compuesto, que es policloruro de vinilo, de ahí su nombre PVC. Es un material que se considera resistente, ¿verdad? Es un material rígido, aunque le podemos dar forma aplicándole calor. Se puede utilizar en ambientes húmedos. En algunos casos, dependiendo de la fabricación, puede soportar algunos tipos de químicos. Y por la propiedad del termoplástico del que está construido, es autoextinguible. ¿Qué significa? Que si tuviera que, o alguna condición donde vaya a crear llama, pues va a tender a apagarla, ¿verdad? Normalmente no son corroíbles y son bastante ligeros, ¿verdad? En su aplicación. Algunas aplicaciones como la que tenemos ahí es que las podemos empotrar bajo concreto, en suelos, techos y paredes, ¿verdad? Podemos utilizarlas en zonas húmedas y podemos utilizarla en cualquier tipo de superficie siempre que tengamos en cuenta las limitaciones térmicas y mecánicas. Cuando hablamos de condiciones térmicas, hablamos de la temperatura y cuando hablamos de terminaciones o limitaciones mecánicas, hablamos de la presión que estos tubos van a recibir, ¿verdad? Por ejemplo, si es qué sé yo, una chorrea de concreto donde hay alto flujo de maquinaria, ¿verdad? Probablemente ahí no podemos instalar una tubería de PVC porque se va a terminar reventando. Entonces es importante tener claridad cuando lo vamos a utilizar. Y la tubería de PVC es la que menor costo tiene y es una de las tuberías más utilizada en instalaciones eléctricas residenciales. Ahora bien, vamos a conocer un poco más de las tuberías y vamos a hablar en este caso de la tubería EMT, por su nomenclatura en inglés de Electrical Metallic Tubing o tubo eléctrico metálico, ¿verdad? Estos tubos son muy versátiles, son utilizados muchísimo en instalaciones eléctricas a nivel comercial e industrial. Y esto es por la facilidad que tienen de ser moldeables, o sea, que se puedan doblar, obviamente utilizando la herramienta correcta. Esto facilita muchísimo la trayectoria que se le quiere dar al cableado porque yo simplemente puedo ajustar la forma del tubo y meter la sonda. Cosa un poco más compleja en cuanto a PVC estamos hablando por el tema que hay que calentarlo y a veces se nos puede quemar. Normalmente estos tubos son galvanizados, lo que evita la corrosión, les da una mayor vida útil y pueden venir en tamaños de media pulgada hasta 4 pulgadas de diámetro. No tienen extremos roscados y entonces se utilizan elementos especiales para acoplarlos y enlazarlos con cajas o con otros tubos. Hay uniones de presión o uniones de tornillo para tubos EMT, conectores, condoletas LB, LC, LT, en T,
¿verdad? Y entonces los invito a tratar de investigar un poquito más sobre los diferentes accesorios que hay para tubos EMT. Algunas de sus aplicaciones están para montaje en zonas superficiales, ¿verdad? En zonas que son visibles, donde puedan tener alguna tendencia o riesgo a sufrir leves daños metálicos. Y pueden estar, como les decía, directamente a la intemperie, porque al ser galvanizados vamos a evitar la corrosión. Pueden ser empotrados también, pueden estar en zonas ocultas, bajo concreto, en el suelo, techos o paredes. Obviamente la aplicación de la tubería MT no es tan común por un tema de costo, compañeros. El siguiente tipo de aplicación o de tubería que vamos a conocer son los tubos IMC. Estos tubos IMC son mucho más resistentes a los daños mecánicos, ya que las paredes, como están construidos, son más gruesas. Es una tubería un poco más difícil de trabajar en el campo porque no podemos doblarla con la facilidad que tenemos con el EMT. Normalmente los extremos del tubo IMC viene con una rosca, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es que colocamos niples entre uno y otro de los tubos. También se les puede hacer, si no trajeran una rosca con una tarraja, normalmente, ¿verdad? Y normalmente tenemos que tener cuidado nada más de quitar las rebabas o los sobrillos de metal, las costillas de metal, para que no haya problema de que un conductor se vaya a quedar pegado por ahí y se vaya a pelar. Son galvanizados, en este caso, en el caso anterior, en el EMT, son galvanizados de forma exterior. La tubería IMC es galvanizado interna y externamente por un proceso que se llama de inmersión en caliente. Son canalizaciones muy durables, son canalizaciones muy herméticas, o sea, muy selladas. Normalmente están hechas para que los cables pasen por dentro de ellas, no se estropeen, no se maltraten para absolutamente nada. Y podemos conseguir tubería IMC desde media pulgada hasta 6 pulgadas de diámetro. Yo les voy a ser honestos, nunca he trabajado con tubería IMC, he trabajado con tubería EMT. Algunas de sus aplicaciones, ¿verdad? Como dice acá, pueden ser utilizados en cualquier zona, aunque son mayormente utilizados en instalaciones eléctricas industriales, zonas ocultas o visibles, ya sea enterrados, empotrados en el suelo o bajo concreto. Pueden estar en exteriores como el anterior y también se utilizan normalmente en lugares donde haya riesgo de explosión, compañeros. En el caso de otra aplicación que también es válida con conector para VIEX, que es lo que conocemos normalmente, ¿verdad? Se compra el conector especial. Estas tuberías, en el caso del VIEX metálico, está construido de acero, tiene recubrimiento galvanizado igual que las anteriores, tiene una mayor flexibilidad a la torsión y a la resistencia mecánica, porque tiene esa forma que llamemos de láminas distribuidas como en círculos, ¿verdad? Eso permite que la presión que ellos soporten sea mucho mayor. Por el tipo de construcción son poco herméticos, o sea que se les puede meter humedad y demás. Entonces no es recomendable en lugares con estas condiciones, con humedad, que tenga exposición a gases o a vapores. En este tipo de aplicaciones podemos conseguir desde media hasta 4 pulgadas, ¿verdad? Del tubo flexible metálico o VIEX metálico, y normalmente se utilizan en aplicaciones industriales o en donde el cableado está expuesto a vibraciones, torsión o daños metálicos por la facilidad que tenemos después de reemplazar esa canalización. Pero no solamente, compañeros, existe el VIEX metálico, también existe el tubo flexible o el VIEX plástico, ¿verdad? El VIEX plástico tiene igual la facilidad de la flexibilidad. Normalmente igual se construyen con materiales termoplásticos. Normalmente es un PVC de doble capa, lo hace un poco más resistente. Este sí es más hermético que el anterior. Se caracteriza por ser muy liviano y por su superficie corrugada. Las aplicaciones que tiene este tipo de VIEX es para instalaciones en zonas visibles
donde, por ejemplo, el radio de la curvatura o la curva que tengamos que hacer sea muy grande y entonces con otro tipo de material no lo podamos hacer, o en aparatos donde la curvatura del cableado sea muy elevada, o sea, sean curvas muy pronunciadas o muy cerradas también, ¿verdad? Este cable nos permite una mayor flexibilidad versus esta canalización nos permite una mayor flexibilidad en curvatura versus sus contrapartes en construcción metálica. Y también, compañeros, tenemos esta tercera aplicación que es el tubo Liquid Tight o el tubo BX metálico con forro, es como lo llamamos. La diferencia del BX metálico convencional es que este adicional se construye con un recubrimiento y un material aislante termoplástico, ¿verdad? Entonces lo hace más sólido, más hermético, resistente y sin perder o sin comprometer las características flexibles que este posee. Algunas aplicaciones de este cableado, de esta canalización es en cableado de motores y maquinarias industriales, zonas con alta vibración, lugares con mucho polvo, lugares con mucha humedad o aceites y zonas que pueden ser corrosivas, ¿verdad? Esta es una tercera aplicación. También se usa muchísimo en exteriores, en el caso de acometidas, cuando tenemos que hacer curvas de conexión. Normalmente utilizamos VX con forro en medidas de 1,5, 2 o hasta 2 pulgadas y media, ¿verdad? A continuación, compañeros, les voy a comentar un poco más de algunas aplicaciones o algunos elementos que nos funcionan bastante para hacer la sujeción de la canalización de forma correcta, como lo son las grapas de un ojo, de dos ojos, las grapas dobles, las grapas plásticas o demás aplicaciones, ¿verdad? Normalmente este tipo de grapas son de metal o de plástico altamente resistente. El diseño de estas está hecho para sostener las tuberías colocadas sobre paredes, muros, tableros u otras, ¿verdad? Las grapas se fabrican de acuerdo al diámetro de la tubería. Pueden ser de media, 3/4, 1,5, 2 pulgadas. Y normalmente se sujetan o poseen uno o dos huecos, ¿verdad? Para tornillo de fijación que permite fijar una tubería o hay algunas de aplicación doble que nos permiten sujetar hasta dos tuberías. Recordemos, ¿verdad? Que es muy importante cuando se instala la canalización realizar la sujeción correcta. Normalmente yo recomiendo poner de entre 3 y 4 grapas por cada tubo que se vaya a instalar. Esto para evitar de que con el tiempo, en el caso de tubo conduit, ¿verdad? De PVC, esto para evitar que con el tiempo ese tubo se vaya a tender a doblar, ¿verdad? Con 4 grapas distribuidas de forma uniforme, la tubería se va a mantener bastante firme y no va a tener la tendencia a daño mecánico o a curvaturas, ¿ok? Otros elementos que no hemos mencionado son los elementos que se utilizan para realizar empalmes. Que sí, hacer los empalmes mediante alicate y de forma mecánica está correcto, pero ya se han desarrollado herramientas, ¿verdad? Que nos permiten hacerlo con una mayor facilidad. Y en este caso son, lo que les voy a mencionar es respecto a los conectores wire nut o conectores de torsión. En este caso de la línea 3M, que para mí es una calidad bastante superior. Vamos a ver, compañeros, cómo existen conectores que son de diferente color y diferente aplicación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a ver que el conector naranja, permítame para tomar el lápiz, que el conector naranja, por ejemplo, en este caso, nos permite una aplicación de 2 número 22 hasta 3 número 12, por decirlo así. Si compramos el red, ¿verdad? O el red con yellow, ¿verdad? Que sería este o este, que solamente son rojos, nos permite trabajar desde 2 cables número 18 hasta 2 cables número 8, pasando por 4 cables número 12, 5 cables número 12. Y así con los diferentes colores. El que es azul, que es el más grande, nos va a permitir trabajar con cables desde 4 número 14 hasta 6 cables número 10. Este tipo de conectores se utilizan para los cables de derivación, vamos a ver, de menos consumo, cables como para circuitos de toma corrientes y circuitos de luminarias. Ya cuando estamos hablando de circuitos 220 y cables mayores a grosor número 8
o grosor número 10, grosor número 8 o número 6, podemos estar pensando en utilizar, si no, conectores de barrilito o conectores de compresión irreversible, los de presión, ¿verdad? Hay otro tipo de empalme que se ha vuelto muy reciente, compañeros, de una utilización bastante funcional, y son los famosos empalmes de derivación 3M, así es como se llaman, no se llaman empalmes amarillos, se llama conector de derivación. Y el conector de derivación lo que nos permite es sacar de una línea principal de alimentación una derivación en Y o en T, como la podemos conocer, mediante una aplicación mecánica que él tiene. Bueno, ¿qué es lo que se hace, señores? Pues sencillamente es 3 pasos, ¿verdad? Aquí la única limitante que tenemos es que la conexión se hace de 1 a 1, o sea, solo podemos sacar una derivación con un conector. Para sacar otro cable adicional tendríamos que poner otro conector. Simplemente lo que hacemos, sin la necesidad de pelar el cable, es colocar el conector sobre un cable energizado, ¿verdad? Si vamos a ver, hay uno de estos huecos que nos permite pasar el cable de lado a lado, y este segundo hueco que está aquí nos permite llegar hasta esta pestaña, ¿verdad? Entonces, el que pasa de lado a lado es el cable energizado, ¿verdad? Seguidamente a esto, y como un segundo paso, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar la terminación a derivar, o el segundo cable, que es este que les estoy marcando acá, ¿verdad? En este caso, como les digo, si queremos una derivación doble, podríamos eliminar el tope plástico que viene a lo interno, y entonces este cable pasaría de lado a lado, ¿verdad? Pero no es la aplicación recomendable. Y como tercer paso, lo que tenemos que hacer es presionar con un alicate esta prensa de la forma más recta y firme posible. ¿Esto para qué? Para que una vez que esta prensa baje, si tenemos los dos conductores aquí, con sus dientes, él prense los dos cables y a través de él se pase la electricidad. Es un medio mecánico de conexión bastante eficiente, bastante fácil de instalar, lo que nos permite optimizar el tiempo de instalación cuando tenemos que hacer empalmes. Ahí en cuestión de segundos simplemente ponemos conector, apretamos con el alicate, cerramos la tapa de seguridad, que es esta tapa de seguridad, la cerramos y queda completamente aislado el empalme, la derivación que realizamos. Por último, y para ir cerrando, compañeros, les voy a hablar de la cinta eléctrica aislante, ¿verdad? Normalmente vamos a utilizar Super 33 de 3M, que es una cinta aislante con características particulares, ¿verdad? Que dice que tiene un aislamiento de hasta 600 voltios para interiores y exteriores. Se puede utilizar para reparación de cubiertas en cables expuestos a la intemperie y para todo tipo de instalación que requiera un máximo nivel de fiabilidad y confiabilidad. Además, esta cinta aislante está construida de material termoplástico, que lo que hace también es que es antiincendiario, ¿verdad? Lo que quiere decir es que una vez que haya incendio o haya calentamiento en un empalme o en una derivación, él va a tender a asfixiar la llama. Por eso es importante para cualquier empalme o cualquier conexión que sea permanente, utilizar la cinta aislante correcta o el tape que llamamos comúnmente. Y en este caso sería el Super 33 de 3M. Hay otro tipo de aislantes de cintas eléctricas como esta, la cinta Scotch 1600, que también es una cinta aislante, ¿verdad? Que tiene un adhesivo de alta presión, tiene buena resistencia y también se utiliza para aplicaciones de hasta 600 voltios. Yo particularmente la cinta Templex la utilizo para amarrar cuando tengo que sondear, ¿verdad? Para jalar cables, para amarrar en grupitos de cables cuando tengo que ponerlas en ductos, pero nunca la utilizo para conexiones mecánicas o empalmes mecánicos temporales, fijos, ¿verdad? Aunque es de 3M y tiene una alta calidad también, yo les recomendaría siempre usar el tape Super 33 de 3M. Compañeros, vamos a dejar esta grabación respecto a materiales eléctricos. Si la próxima semana tienen alguna duda respecto a lo que conversamos el día de hoy, entonces me las pueden hacer llegar.
¿verdad? Es un placer poder trabajar con ustedes. Les adjunto la presentación y el video en el canal de YouTube y les paso el link. Gracias.